Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos lunes 22 de octubre del 2018 y es tiempo para poder meditar la palabra de Dios. Se inicia una nueva semana, pero también es el deseo de nosotros como iglesia que puedas crecer, que tu vida espiritual pueda tener un alcance, un avance, y por eso estos tiempos devocionales sirven como una forma de poder estimular tu búsqueda del reino de Dios. Así que vamos a meditar el día de hoy las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento, y antes de leer la palabra de Dios vamos a orar para pedir que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe de principio a fin, de tal manera que podamos recibir la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta bendición que nos das de poder meditar tu palabra. Señor, que este día podamos encontrar, Señor, cuál es el propósito, cuáles son los planes, cuáles son los diseños que tú tienes para nosotros, y también que podamos recibir de tus bendiciones. Esta semana, Señor, quizás haya necesidades en nosotros, quizás haya cosas pendientes o aún oraciones sin responder, pero tenemos la plena confianza, amado Dios, de que tú, conforme a tu palabra, Señor, irás proveyendo cada necesidad que tenemos, Padre, pero que también, Señor, nos vamos afirmando y preparando para tu venida. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 5. Esto es parte del Sermón del Monte, la primera prédica de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Entonces la palabra del Señor nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Muy bien, la palabra de Dios nos habla aquí en principio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los 10 mandamientos. Uno de esos mandamientos nos dice: no mates, no matarás. Entonces la tradición judía solía de manera oral repetir precisamente estos 10 mandamientos, era enseñarlos, aquellos maestros de la ley, aquellos que tenían acceso a la Torá. Ellos enseñaban al pueblo, lo hacían esto en las sinagogas, enseñaban la palabra en cuanto a lo que es la ley mosaica, y siempre se enseñaba esto cada sábado. Cuando guardaban el día sábado, pues era cuando aquellos religiosos abrían los rollos. Era que ellos enseñaban también lo que ya ellos habían aprendido de manera oral. Entonces estaban hablando en cuanto a no matar, y el Señor Jesús por eso dice: ustedes han oído de sus antepasados, que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Y vemos que la ley de Dios, usted va a ver en el libro de Éxodo, cuando Moisés recibió la ley, y también lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio también, que se vuelve a repetir ahí la ley. Usted va a encontrar específicamente que dice: no matarás. Ahí claramente está ese mandamiento, dice: no matarás. Entonces pues lo que ellos habían entendido, que esta prohibición
también llevaba una condenación. Aquellos que procedían haciendo muerte y sin justificar, pues ellos también recibían lo mismo, la misma penalidad, el mismo castigo, la misma consecuencia que ellos habían hecho. Entonces vemos que el Señor Jesús ahora nos enseña en más amplitud qué significa matar, porque hay algunos que quizás probablemente decían que ellos no habían llegado a cometer este pecado, porque ya que este pecado es un pecado de muerte y que merecía también la muerte, pero el Señor Jesús nos explica ahora con más amplitud qué significa en realidad pues matar. Habla específicamente con aborrecer, aquella persona que aborrece, que odia, aquella persona que se enoja contra su hermano. Dice aquí en la versión Dios habla hoy, nos dice claramente que será condenado. Entonces, ¿cuál es la retribución a este pecado de muerte, que es matar, que es asesinar? Es recibir la misma condenación. Entonces, aquella persona que se enoje, aquella persona que aborrezca a su hermano, aquella persona que odie y guarda resentimiento en contra de su prójimo, entonces va a estar expuesto a la condenación, va a estar expuesto a recibir esa retribución. Entonces, también la palabra del Señor nos dice, nos continúa diciendo el Señor Jesús en este sermón, dice: al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Entonces, aquí aquella persona que profiera alguna ofensa, aquella persona que lo insulte, vemos en otras versiones y en otras enseñanzas también del Señor Jesús, que dice que a cualquiera que lo insulta de tonto, de fatuo a su hermano, va a estar expuesto, digamos, a la condenación. Entonces vemos que insultar a tu prójimo es como insultar la imagen de Dios. Recuerda que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces tu prójimo ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y insultar a tu prójimo es como insultar a Dios. Por eso que vemos que es tan grave. Pues acá nos está explicando la palabra, el mismo Señor nos dice que aquella persona que insulte a su prójimo va a estar expuesto a juicio, va a ser llevado a juicio y por sus palabras va a ser juzgado ante esa Junta Suprema. Aquí la Junta Suprema que nos habla, tanto como al principio, quien va a dar la condenación, pues el que va a ejecutar la condenación va a ser el mismo Señor. Vemos aquí la Junta Suprema, es el Tribunal Supremo de Dios, por el cual toda persona ha de dar cuenta. Recuerda que vamos a dar cuenta incluso de todo lo que hemos dicho. Si no nos hemos arrepentido, si hemos guardado resentimiento, si hemos guardado ofensas, si hemos insultado, agredido verbalmente y no nos hemos arrepentido, no nos hemos puesto a cuenta con esa persona a la cual hemos ofendido, esto en el día de juicio va a ser tomado a cuenta. Esto va a salir y va a ser motivo por el cual, va a ser un cargo por el cual vamos a ser juzgados. Entonces vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Que nuestro Señor Jesucristo enseñó, dijo también claramente que aquella persona que injurie o que insulte gravemente, aquella persona que haga daño verbal o calumnie o haga una situación perjudicial a su hermano, va a hacerse merecedor del fuego del infierno. Vemos que el Señor Jesús nos enseña y usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús fue que habló muy claramente acerca del infierno. Usted va a ver que en ninguna otra parte se es tan específico hablando de la palabra de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo nos revela ya, nos trae con claridad pues acerca del infierno. Hay un lugar que es de condenación y precisamente ese lugar es el infierno. Entonces quiere decir que sin ninguna apelación, que sin ninguna forma de apelar, ya esa persona que hizo este daño pues va a estar expuesto a la condenación del infierno. Por eso el Señor Jesús nos dice en este siguiente versículo, en el versículo 23, dice: así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Por eso nos dice que si es que nuestro hermano, si es que nuestro prójimo tiene algo en contra de nosotros. O sea, quiere decir que no necesariamente
es que tú tienes que tener algo en tu corazón en contra de tu prójimo, sino que es que si tú te das cuenta que si alguien tiene algo en contra tuya. Por eso es muy importante esto, ya que muchas veces las ofensas vienen muchas veces de manera imprevista. Es necesario que si tú te has dado cuenta de que tu prójimo ya como que hay algo que tiene en contra tuya, lo que tú tienes que hacer es acercarte tú e ir y ponerte a cuenta, de tal manera que le das la oportunidad a esa persona de ser libre de estos tres tipos de condenaciones. Uno, estás hablando de la muerte física, ya que todo homicida merece la muerte, está bajo pecado de muerte física. Pero también vemos que si hay palabras fuertes, palabras de ofensa, maldiciones, entonces esa persona va a estar expuesta al juicio, y si aún ha sido más grave su ofensa, está expuesta al fuego del infierno. Entonces es importante, hermano, que ya que tú eres un hombre o una mujer de Dios, que tienes plena comunión de Dios, y tú sabes que todo hijo de Dios tiene un corazón acercado a Dios para presentar ofrenda, sea esta ofrenda de gratitud, de alabanza, sea una ofrenda física, sea un acto de caridad hacia el prójimo, o sea, cualquier cosa que represente adoración a Dios, cualquier cosa que está representando, ya que tú te acercas a la casa de Dios a buscarle. Si tú te acuerdas, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí a un lado, en primer lugar, déjalo ahí o tenlo preparado antes de presentarlo. Si tienes sacrificios de alabanza, si tienes la disposición de acercarte a buscar las cosas de Dios, o estás presentando alguna oración o petición en el momento que quieres hacerlo y te acuerdas de que tienes un problema con alguien, ve primero, y es lo más aconsejable lo que la palabra te dice. Primero ponte a cuenta, y si es que de repente tú no tienes nada con esa persona, pero si esa persona tiene algo contra ti, mejor deja la ofrenda, o no ores, o sea, no hagas la petición antes, y ve y soluciona ese problema, porque si tú no lo solucionas, déjame decirte, mi estimado hermano y hermana en Cristo, que tu oración va a tener un estorbo, que tu adoración no va a ser recibida. Y esto lo vemos porque la palabra misma lo enseña el mismo Señor Jesucristo, pero también vas a ver esto en muchos pasajes de la Biblia. Vas a darte cuenta que las oraciones reciben estorbo. Vemos que en el Salmo de David, tú vas a leer por favor el Salmo 66, ahí avanzando casi ya en los últimos versículos, vas a ver que el rey David dice que si yo hubiese albergado algún tipo de injusticia en mi corazón o malos pensamientos, mi oración no hubiese sido escuchada. Así que tienes que darte cuenta que es muy importante estar a cuenta con Dios y con nuestro prójimo, para que nuestras oraciones, para que ese acto de gratitud que es la adoración, no pueda encontrar estorbo. Muy bien, vamos a terminar ese tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a que esta semana estés buscando de Dios, estés leyendo las Sagradas Escrituras. Date un tiempo de poder hacerlo, porque en esto se basa tu edificación, en esto se basa pues tu crecimiento espiritual. Recuerda que el alimento que necesita tu espíritu es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a escuchar este mensaje, este consejo, y luego nos estamos despidiendo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.